Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcad de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite la agrupación Aria con la canción Allí Arriba, Tambsako, que ya la escuchamos en dos versiones. Sí, ya sé, ya la escuchamos en dos versiones. Nos falta la tercera versión y como siempre, Georgi Datsanka no quiere que me quede con ninguna duda y quiere que sepa todo de Aria. Entonces me ofreció una nueva versión. Bueno, vamos a ver qué nos transmite esta nueva versión de Tambsako. Vamos a ver qué nos transmite Hacia Arriba de Aria en esta nueva versión. A ver quiénes están, cómo es. Por lo que veo es una nube, así que debe ser una placa. Allá vamos. ¡Oh, un piano! Un piano. Ahí escucho bajito. Ahí es como acústico, porque es todo un piano nada más. Me dedico a disfrutar, porque no puedo ver nada. Не ведьма, не колдунья, Артур. ко мне явилась в дом. Не впору полнолунья, а летним ясным днем. Обычно на рассвете я прихожу во сне, но все не так на этот раз, она сказала мне. Hay una segunda voz y no es Vitaly. Es una dama, pero no sé quién es. No dice Aria y... dice y Xenabmka. Bueno, no sé quién es la otra persona. Parece una chica. Está cantando con una señorita. Están haciendo una armonía hermosa. Усталость, ненависть и боль, безумие, темный страх. Ты держишь целый ад земной, как небо на плечах. Любой из вас безумен в любви и на войне, но жизнь не звук, чтоб обрывать, она сказала мне. Там высоко, нет никого, там так же одиноко, как и здесь. Там высоко, без облаков, погасшей много лет назад звезде. пока ты жив, не умирай, на этот мир взгляни. У многих здесь душа мертва, они мертвы внутри, но ходят и смеются, не зная, что их нет. Не торопи свой смертный час, она сказала мне. Hacen unas armonías hermosas. Se escucha una música, un instrumento más. Yo no puedo identificar bien. Parecieron unas cuerdas, no sé, será una arpa, no sé, no quiero aventurarme, porque también parecía algo que podría ser algo tipo un teclado, un teclado que pudiera estar simulando algo así. Así que no me quiero aventurar a decir qué es el otro instrumento. Yo escucho el piano de Arthur, eso seguro, porque estaba tocándolo Arthur, a no ser que estuviera tocándolo la chica al principio, porque yo veo una nube nada más. Dice que es el 25 aniversario, versión 25 aniversario. Pero claro, esto debe ser una versión de estudio, se escucha perfecto, es hermoso lo que se oye. Obviamente es una versión menos
menos dramática, menos misteriosa, más... yo en las otras versiones tenía como esa cuestión de, uy, me están contando un cuento, me están contando una historia, me da como cierto misterio. Y acá no, acá me da como para prender el celular y hacer así, como una balada romántica. Me da esa sensación, sin saber el idioma, sin saber el idioma. Yo ya sé lo que significa la canción, pero esta me da como balada romántica y las otras sí me daban como que me estaban contando una historia más triste, más de que había un cuento de tristeza. Acá no siento esa tristeza, me da una balada romántica. Esa es mi impresión. Quizá es por la voz femenina o quizá es por el tema de esto de que siento esa instrumentación que no puedo identificar qué es, y me da una impresión romántica, y las armonías que son hermosas, o el teclado, o porque es acústica. Yo soy completamente sincera, son 3 versiones hermosas, pero son diferentes. Ay. Там высоко, нет никого. Там так же одиноко, как и здесь. Eso queda hermoso. Ah, eso queda precioso. Погасшей много лет назад звезде. Esto sí da cierto escalofrío, ahí sí da cierto escalofrío. Como que algo va a pasar. Pero es más balada romántica, sí, Сбежать от жизни можно, Una voz от preciosa. смерти никогда. Сама жизнь крылья сложит, и я вернусь сюда. Ella, para poder cantar eso, estaba con notas de mezzosoprano seguro, porque son bajas las notas, Yo que soy soprano me cuestan esas notas. Es una mezzosoprano seguramente. Ojo, puede llegar a cantarla siendo soprano, no digo que no, pueden, porque ya sabemos que las tesituras se estiran, puede una soprano cantar algo de mezzosoprano hasta de contralto, y se puede, hoy por hoy, encasillar en una tesitura a alguien no se puede. En este momento está usando una tesitura de mezzosoprano para empatar un poco con la voz de Arthur, que es bastante grave, y tiene un color de voz hermoso. Ни ведьма, ни колдунья явилась в дом ко мне, а летним днем испить воды зашла случайно смерть. Там высоко, нет никого. Eso es hermoso. Там так же одиноко, как и здесь. Nada que ver porque no sé bien cómo es, pero ahí sí llega aguditos, pero tienen poder, tienen un color, no sé si se dan cuenta, tienen cuerpo. Cuando la voz tiene cuerpo, habla de una voz no muy ligera, no muy de sopranito. Tiene cuerpo esa voz. No sé bien quién es, no sé quién es, realmente no sé quién es. No sé quién es quien canta, pero tiene una voz hermosa, con un color de voz hermoso, y tiene cuerpo en su voz, tiene fuerza su voz, tiene poder su voz. Погасшей много лет назад звезде.
la rompió ahí. ¡Ah! Хорошей много лет назад звезде. Se desdibuja la canción, se decolora. Ay, qué hermosa. En todas las versiones me encantó. Yo no puedo elegir ninguna, porque son diferentes, son distintas cada una de ellas. Cada una tiene un aporte diferente. Entonces, no es que uno puede elegir, ay, me gusta esta versión, por esto elijo esta. La primera versión era Aria, con todos sus componentes, con sus guitarristas, con su bajista, con su segunda voz, con Arthur de vocalista, con todos sus integrantes, una maravilla. La segunda, igual, pero con esos aportes de los dibujos, en donde uno se podía concentrar tanto en mirarlos y que, bueno, ya sabiendo la historia de la canción, yo voy a dejar los links de todas, porque hoy no hablé de todo esto, porque si no me vuelvo reiterativa. Esta vez me dediqué a disfrutar, realmente me dediqué a disfrutar, porque si no me vuelvo reiterativa sobre lo mismo. Le voy a dejar las dos versiones. En la primera sí hablo bien de la letra y todo. En la segunda me dedico a tratar de entender los dibujos de los gráficos, de lo que quiso explicar en el video, que están buenísimos, se los recomiendo porque es una cosa maravillosa, totalmente distinta a la primera. Una cosa es ver algo en vivo, otra cosa es ver un video donde fue expresado lo que sintió un artista dibujando, otra cosa, un artista cantando, un artista dibujando, dos artes diferentes unidos, una maravilla. Y ahora una versión acústica donde se incorpora otra cantante, y yo, bueno, no sabía quién era, y de pronto apareció, porque bueno, esto es reacción, sinceramente, y al estar en ruso yo no sabía ni siquiera que había alguien más. Leí Aria, obviamente Tam Sako, dije la misma canción, 25 años debe ser una versión más. Pensé que por ahí, qué sé yo, aparecía Mijail o no sé, no pensé mucho, dije vamos a verla porque son reacciones. Y bueno, resulta que me apareció una nube. Entonces tuve que ver qué pasaba. Apareció un piano, apareció una chica cantando, una voz hermosa. Y bueno, una maravilla más. Me pareció una versión más acústica, más me sonó, si bien obviamente cuenta la historia, porque la historia la cuenta igual, pero me sonó más a balada romántica que a la historia, a mi percepción, que a la historia más misteriosa de la muerte que se aproxima a esta persona, ¿no? Igualmente la historia está contada, porque la cuentan, con unos arreglos vocales de ella maravillosos, hermosos. Esos arreglos vocales que hacía me encantaron. Y después a lo último se desvanece la canción, parece que se fuera desdibujando, como la pintura del niño. Parece que se hubiese desdibujado. Me encantó también. Así que bueno, sin más, Georgie, gracias por estas tres versiones. No sé si habrá una cuarta, la verdad que no sé. Pero bueno, gracias por regalarme estas tres versiones, porque es un modo de apreciar cómo se puede versionar una misma canción y ser tan diferentes. Y sin embargo tan bien lucidas las tres. Si les gustó esto, pueden suscribirse haciendo un tuki en suscripción, al lado en campanita, para que les avise cuando subo más contenido. Gracias, Georgie, como siempre, por colaborar con el canal. Y bueno, dicho esto, les mando un beso muy grande, espero que siempre sigan ahí, que estén con salud, que sean felices y nos vemos en la próxima reacción. Chao.